foco en discursos de Sarmiento. Esta vez la profe nos va a hablar de San Martín y Bolívar. Profe Gladys, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por este espacio que me permite, en definitiva, hablar de textos, de escritos de Sarmiento, como bien lo anunció, sobre los discursos. Sobre los discursos. Escuchamos atentamente. Una fecha importante en este mes de agosto, dentro de las efemérides, una fecha importante para el ámbito educativo y también el histórico, desde luego. Recordar y brindar un homenaje a San Martín, justamente lo vamos a hacer a través de la lectura y destacando algunos rasgos importantes del discurso que Sarmiento pronunció en la recepción en el Instituto Histórico de Francia, París, el 1 de julio de 1847, y lo tituló San Martín y Bolívar. En sí que ya en el título tenemos condensado el resumen de que nos anticipa de qué va a tratar este discurso. A diferencia, por ejemplo, del discurso que pronunció haciendo también y brindando un homenaje a Belgrano lo describió, lo calificó como persona y también como militar. En este caso, en San Martín, lo enfoca de una forma totalmente distinta y utiliza uno de los recursos importantes que es la cita. Entonces, es como si estuviéramos accediendo casi en forma directa sobre el pensamiento de San Martín a través de su palabra. Y lo hace en muchas ocasiones e inclusive llega a transcribir una carta. Es decir, que este discurso es bastante extenso y, por supuesto, vamos a ir haciendo referencia no solamente a la estructura, sino también a esos recursos de estilos tan importantes y significativos que le permiten a un escritor justamente dar a conocer a través de la palabra el pensamiento. Que son los condimentos esenciales, estos recursos estilísticos que lo hacen bonito y que tienen toda una forma y tienen una atención que el escritor lo hace, que de repente uno lo lee, pero forma parte de eso, claro, que los permite, usted los detecta. La originalidad justamente a ese discurso. Su marca. A ver, escuchamos. Bueno, San Martín ya vivía en Francia cuando Sarmiento pronuncia este discurso. Y, por supuesto, se dirige a la audiencia y dice: señores, al incorporarme a la academia, reflexiono sobre el poco conocimiento que se tiene en Europa sobre América del Sur. Y agrega, la América del Sur es europea. Bien. Y ya tenemos una definición, como la del norte. Y ahí tenemos ya una comparación. Y los idiomas, las creencias, tradiciones e ideas de la Europa se dan la mano por una serie de poblaciones desde la Patagonia hasta el Canadá. Es decir, que si bien son ámbitos culturales diferentes, también hay puntos en común según el escritor. Bien. Y el segundo aspecto que trata en esta introducción es sobre el estado de descomposición, de desorden y de postración de los nuevos estados de América del Sur. Y hasta llega a preguntarse por qué la raza europea establecida en el sur ha producido resultados tan distintos de la raza europea establecida en el norte, y es una pregunta retórica. Es decir, que vemos cómo hace el uso y empleo de una serie de figuras retóricas que le permiten, digamos, introducir en esta primera parte, que es justamente la introducción del texto, la presentación del tema. Es por tal motivo que presentará la fisonomía política de los dos generales sudamericanos que más grande influencia ejercieron sobre los acontecimientos de la independencia del Nuevo Mundo. Y resume: propóngome hablar de Bolívar y de San Martín. Ambos concentraron la resistencia revolucionaria contra la dominación española. Ambos reconocieron gran parte de la América, dando batalla y proclamando principios e ideas nuevas, y ambos tuvieron que dejar su accionar político. San Martín residió en Granburg
y antes de abandonar el mando del ejército que venció a los españoles expresó, y acá tenemos la primera cita: yo he proclamado la declaración de la independencia de Chile y del Perú, y tengo en mis manos el estandarte de Pizarro, que trajo para someter al imperio de los incas. Y habla justamente de uno de sus objetivos logrados, ¿sí?, libertar a estos países. Bien. Y también del poder que justamente tenía en ese momento. Y agrega también: he cesado de ser un hombre público, quedando así recompensado con usura de 10 años que he pasado en medio de la revolución y de la guerra. He llenado mis promesas para con los pueblos a donde he llevado mis armas. Yo estaré pronto a sacrificarme por la libertad del país, pero como hombre privado y no más. También se dirige justamente al pueblo, está en Perú, y dice: peruanos, que Dios os haga felices en todas nuestras empresas y os eleve al más alto grado de paz y prosperidad. Y con detalle a continuación escribe sobre la formación de las juntas gubernativas en diferentes países. Ahora bien, la Revolución de Buenos Aires y Venezuela aunarán esfuerzos y estrategias. San Martín por el sur y Bolívar por el norte, y asegurar la independencia así del continente. Para Sarmiento, San Martín hizo una revolución en el sistema de guerra de los americanos. Dice, era un jefe que había servido en España durante la Guerra de la Península, distinguiéndose en Bailén, y se sintió llamado a servir. Por tal motivo regresó a Buenos Aires y a su patria. Con un ejército en cuya organización empleó 3 años, acometió San Martín en 1817 una empresa análoga a la que ha hecho la celebridad de Aníbal al descender de Italia. Así emprende a través de la cordillera de los Andes su cruce por la parte más ancha y elevada y fragosa. Ya tenemos la adjetivación. Y al cumplir con su misión de libertad, Chile y Perú no aceptó el mando y se preparaba para el exilio. Por cierto, se cumplen ya 200 años de este exilio voluntario que hace San Martín, sí. De alejarse del país. San Martín decía, no ambiciono la gloria, otra cita más, no ambiciono la gloria militar, ni busco la reputación de conquistar del Perú. Mi único pensamiento es librar a este país de la opresión. A continuación, Sarmiento describe cómo San Martín poco a poco fue teniendo adeptos para llevar a cabo su objetivo, liberar a Lima inicialmente y después el resto del país. Comenta los inicios de San Martín en las provincias del Río de la Plata y cómo conformó el regimiento de granaderos a caballo, nutrido por gauchos, que si bien, dice Sarmiento, el gaucho es un bárbaro, tenemos otra definición, en sus hábitos y costumbres, sin embargo, es inteligente, honrado y susceptible de abrazar con pasión la defensa de una idea. Este pensamiento ya lo había volcado en su obra Facundo. El regimiento inició su accionar en 1811 en San Lorenzo, en el Río de la Plata, terminando en Ayacucho, en el Perú, atravesando unas 4.000 leguas lineales, dice Sarmiento. Destaca el hecho lamentable por enfermedades endémicas haber reducido a la mitad su ejército que desembarcó en el Perú. Y por este motivo, y para coordinar estrategias militares, San Martín solicita una entrevista con Bolívar en Guayaquil. Debido a todas las enfermedades, se tenía prácticamente la mitad de las fuerzas con las que contaba inicialmente, y entonces necesitaba no solamente la ayuda de todo el pueblo peruano en esta ocasión, sino también de General Bolívar.
Pero mientras Bolívar abrigaba un plan de ideas y ambicionaba la gloria, el mando y el poder, San Martín solo quería llevar a bien el fin de esta campaña. Al principio no hubo acuerdos entre ambos, por lo que San Martín le dijo a Bolívar: «Y bien, general, yo combatiré bajo sus órdenes. No hay rivales para mí cuando se trata de la independencia americana». Llegó hasta hacerle este pedido y de someterse al mando de Bolívar con tal de conseguir el apoyo para poder libertar el Perú. Aunque este ofrecimiento no fue suficiente, ya que fue rechazado por Bolívar, San Martín regresó a Lima y desde allí le escribió una carta, fechada el 29 de agosto de 1822, insistiéndole en que viniera con su ejército al Perú. Es decir, que por distintos medios insistió justamente en contar con su ayuda. Además, Sarmiento afirma que San Martín, antes de su retiro, recibió todo género de homenajes, aunque él no los considera necesario. Para terminar nuestras observaciones, dice Sarmiento, y ya vamos a la conclusión, haremos notar aún este contraste en la marcha y desenlace de los dos movimientos revolucionados principiados en Caracas y en Buenos Aires. Por otra parte, destaco ejemplos de figuras retóricas, usa proverbios, metáforas y adjetivación también. Bien. Después de este discurso, Sarmiento agrega un artículo del general Mosquera sobre la entrevista titulado Bolívar y San Martín, o sea, invierte la importancia de cómo aparece el título de este discurso, valorando la información aportada. Es decir, hace una transcripción porque lo considera un artículo importante en cuanto a la información y una visión, digamos, también que viene a complementar un poco su discurso inicial. En definitiva, Sarmiento presenta a San Martín a través de su propia palabra, para que sepamos de forma directa y cómo pensaba el libertador de América, y así poder conocer por medio de su pensamiento la grandeza del general don José de San Martín. Y ahí llegamos al final, digamos, de este discurso. Bellísimo toda esta narrativa, este discurso. Yo siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, el tiempo, la dedicación, lo que hacía Sarmiento para escribir esto, sí. Y la fuente, su memoria. Esto es un resumen, ¿no? Exactamente. Es muy extenso el discurso. Bárbaro. Este es el homenaje que nosotros le brindamos acá en nuestro programa Educación para Todos en este mes de agosto, mes del paso de inmortalidad del general don José de San Martín el próximo 17 de agosto a través del discurso que manifestó Sarmiento en su tiempo. Y en la importancia que se le da a la lectura, sobre todo ahora dentro del sistema educativo. También invito a los docentes para que, por ejemplo, brindar un homenaje a San Martín, aprovechen justamente los discursos de Sarmiento. Es una forma de conocer a Sarmiento, pero también a través de sus discursos, justamente los homenajes que brinda a sus pares, cómo los reconoce en definitiva. Profesora, ¿qué fuentes pueden consultar los docentes para conocer estos discursos? Seguimos con los discursos populares que están en las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento, porque esto es solamente yo lo único que hago es algunas citas, agregarlas al discurso, hacer el comentario y por supuesto analizar, si se quiere, presentar todas esas figuras retóricas, los recursos de estilo, porque el objetivo desde el año pasado, que vimos las obras de Sarmiento, es ver cómo escribe un escritor. Es decir, ¿a qué echa mano un escritor? Bien. ¿Qué utiliza? ¿Qué herramienta? La palabra, sí, pero esa palabra está acompañada justamente de recursos de estilo que le van a dar, como la palabra lo dice, un estilo propio.
Claro, ¿sí? es así. A ese escritor que lo va a distinguir de cualquier otro. Claro, que es la marca, por Sí, decirlo, sí, la marca registrada, exacto. en este caso Domingo Faustino Sarmiento. Profesora, como siempre, un gusto. Nos vamos al recreo. Gracias por su aporte mensual a nuestro programa Educación para Todos y la esperamos, Dios mediante, en el mes de la educación. Sí. El mes de septiembre, que a lo Exacto. mejor la invitamos 2 veces en el mes, Sí. ya lo vamos a organizar.